nombre es Antonio Nadal, trabajo en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación IMIDE de la Universidad de Málaga y vengo a presentarles enseñanza, diagnóstico virtual crítico y didáctica digital en el caso COVID-19. Diagnosticar es simplemente recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza y en este caso es virtual porque dichos datos provienen de la informática. Como sabemos, los medios de comunicación en cierto modo, ejercen una didáctica, tienen como finalidad fundamental enseñar su realidad con objetivos, en muchos casos, relacionados con el lucro económico, con el beneficio. En el caso de lo digital, se refiere a aquella acción cuando la información se emite mediante la combinación de bits. Procedo de un ámbito relacionado con la enseñanza y la pedagogía, y hay que tener claro que la enseñanza que hoy ignora el poder de los medios virtuales o digitales o fomenta su uso acrítico se configura en una potente herramienta más de alienación. Alienación es la limitación o condicionamiento de la personalidad impuesto al individuo o a la colectividad por factores externos, sociales, económicos o culturales, así como un trastorno intelectual y psiquiátrico. Como podemos imaginar, todo esto son definiciones de la Real Academia Española. En primer lugar, vamos a detenernos brevemente en esta declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional acerca del brote de coronavirus. Las fechas en toda mi exposición son muy importantes. En este caso, 30 de enero del 2020. Todo esto son fuentes primarias y citas textuales. Este comité convino el 30 de enero, como digo, en que el brote cumplía los criterios para declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional. Sin embargo, este comité no recomendaba imponer ninguna restricción a los viajes o al comercio. Esto que leo a continuación tiene también mucho interés porque parece que se prioriza más al lucro económico que a la salud. Y según el artículo de este reglamento sanitario internacional, según el artículo 43, los estados que apliquen medidas sanitarias adicionales que conlleven trabas significativas para el tráfico internacional, cuando hablamos de tráfico internacional no solo hablamos de personas, sino de materiales, es decir, de mercancías, de beneficio económico, están obligados a enviar a la OMS las razones de salud pública y justificación de las medidas dentro de las 48 horas siguientes a su aplicación. La OMS examinará la justificación y puede pedir a los países que reconsideren las medidas. La OMS está obligada a transmitir a otros estados partes la información recibida sobre las medidas aplicadas y su justificación. Bajo mi punto de vista, parece que la OMS está ocupándose de medidas económicas y no sanitarias, en base a este Reglamento Sanitario Internacional y a este citado artículo 43. En base a esta declaración, vemos lo que nos encontrábamos el 30 de enero, cuando los representantes del Ministerio de Salud de la República Popular China informaron sobre la situación y las medidas de salud pública adoptadas. En esta fecha ya había 7.711 casos confirmados, 12.167 casos sospechosos en todo el país, 170 muertes, 83 casos en 18 países también. De esos casos, solo 7 no habían viajado a China. Hubo transmisión interpersonal en 3 países fuera de China. Es decir, la OMS ya reconocía la transmisión interpersonal. Uno de estos casos era grave y no hubo víctimas. Todo eso según la Organización Mundial de la Salud en la declaración que mencionaba de 30 de enero. Todo cambiaba en 41 días. Gracias a la Organización Mundial de la Salud pasábamos de emergencia de salud pública de importancia internacional a pandemia internacional, tras una rueda de prensa de su director general, el exministro de Relaciones Exteriores de Utopía, y nacido en Eritrea en 1965, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sin embargo, la declaración del 30 de enero no concordaba con la anterior, cuando decía: el comité está convencido de que todavía es posible interrumpir la propagación del virus si los países aplican medidas sólidas para detectar pronto la enfermedad, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los contactos y promover medidas de distanciamiento físico en las relaciones sociales que estén en consonancia con el riesgo. Es importante señalar que mientras la situación siga evolucionando, también lo harán los objetivos estratégicos y las medidas para prevenir y reducir la propagación de la infección. Pese a al gran segmento temporal transcurrido entre el 30 de enero y el 11 de marzo, hubo ocasiones en que la Organización Mundial de la Salud actuó antes, como por ejemplo cuando nombró al dictador Robert Mugabe
de Zimbabue, embajador en África, y luego lo cesó a los 3 días. Los hechos acometidos por Robert Zimbabue, desde luego, merecen un estudio y su violación a los derechos humanos fue brutal. Como cronología inicial, recordemos, comunicado oficial del 30 de enero de la Organización Mundial de la Salud, solo 12 días después tenemos que un medio público, el Telediario, en su edición de las 15 horas, contaba con la médica asturiana María Purificación Neira González, que es directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, la cual efectuaba las siguientes declaraciones públicas en torno a la suspensión del Mobile World Congress de Barcelona. No hay justificación para restricciones ni de viaje ni de comercio, porque precisamente las consecuencias y los efectos secundarios a nivel económico y social podrían ser dramáticos. Esto es lo que decía esta señora. Mientras tanto, se veía en imágenes como en convocatorias en Ámsterdam y San Francisco eran evidentes las medidas de seguridad, con mascarillas para las personas asistentes, así como que ya eran oficialmente más de 1.100 las personas fallecidas por el coronavirus en China. Y aunque el número de contagios superaba los 44.500, la periodista Ana Blanco, sin citar fuente alguna, mencionaba literalmente: parece que se ha frenado el avance de la enfermedad. Desde la Organización Mundial de la Salud destacan esa sensación, una cierta tranquilidad en China. Todo ello con imágenes de personal sanitario en China con trajes un tanto similares a quienes trabajan con material radioactivo. La metodología de esta investigación se basa en la etnografía virtual, gracias a la cual podemos realizar el diagnóstico y comprobar cuáles han sido las funciones didácticas de los medios de comunicación en todo esto que estamos viviendo. Nos basamos en todo momento en las fuentes primarias de conocimiento y obviamente tenemos en cuenta el papel fundamental que tiene Internet en la vida actual. Los resultados de nuestra investigación son descomunales. Probablemente el más conocido y del que quizás hubiera menos que hablar es de la conocida conferencia de Bill Gates llamada La próxima epidemia, no estamos listos, subida por TED a YouTube el 3 de abril de 2015. TED se nos presenta como una organización presuntamente sin ánimo de lucro, cuando en 1984 en una conferencia convergieron tecnología, entretenimiento y diseño, de ahí sus siglas, hasta hoy cubrir todas las temáticas en más de 100 idiomas, con un objetivo de divulgar ideas. Sobre su transparencia, exactitud y rigor, esta organización afirma esforzarse por presentar la información de manera convincente y 100% creíble, y las afirmaciones de sus charlas deben ser fieles a la mejor comprensión, basándose en información que haya sobrevivido al escrutinio de expertos en el campo. Diagnosticando la supuesta no lucrativa organización, encontramos su relación con multinacionales de gran poder a las que hacen publicidad, como por ejemplo la consultora de Boston Consulting Group, BMW, Cartier, Samsung, Tommy Hilfiger. Analizando el currículum de Bill Gates, comprobaremos que ni obtuvo grado universitario alguno, ni tiene formación reglada alguna sobre epidemiología. Es un poco extraño que esta organización y este ser difundan este tipo de informaciones, ¿de acuerdo? Resultaría un tanto cínico que las élites de personalidades multimillonarias se presentaran como salvadoras del mundo que rigen y que han llevado a la criminal situación en la que nos encontramos. Más bien, hablamos de engaños y demagogia. Hay otro vídeo bastante menos conocido de la radiotelevisión italiana que nos hablaba de, de algo que suena a ciencia ficción. Se estaban inyectando proteínas de coronavirus de murciélago a un virus del SARS. Presuntamente este virus provocaba la pulmonía aguda de ratones, pero no mortal. Se sospechaba que la proteína podría traspasarse al ser humano y el experimento lo confirmaba. No queda claro si con cobaya humana. La noticia informaba de que el gobierno norteamericano había suspendido la financiación de este experimento por considerarlo muy contagioso, no habiendo suspendido el experimento en laboratorio por tenerlo en fase avanzada y considerar que la probabilidad de que el virus creado en el laboratorio pasara al ser humano, lo cual era bastante grave. Se mencionaba que expertos consideraban peligroso e imprudente poner en circulación organismos que se pueden liberar o escapar al control del laboratorio. En este vídeo se veía al personal de laboratorio con los mismos trajes con los que se trataban a las personas enfermas de COVID-19 en China. No se mencionaban nombres, universidades o cualquier dato que pudiera facilitar el origen, seguimiento o mayor pista de lo acontecido.
Tenemos también un documento del Departamento de Defensa de los Estados Unidos filtrado al periódico neoyorquino The Nation, en el cual, sorprendentemente, se hablaba de mucho de lo que posteriormente habló Bill Gates. Y también se hablaba del coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente de 2012. Posteriormente, ya en 2018, hay un vídeo de Bill Gates, nuevamente, en el cual reconoce que financió un grupo de estudio dedicado a desarrollar modelos sobre posibles pandemias usando simulación, con grandes resultados en ayudar a contener focos de poliomielitis. Recomiendo investigar sobre cuáles fueron los orígenes de filántropos o presuntos filántropos como Bill Gates. En estos momentos hay una información sobre un famoso filántropo como fue Jeffrey Epstein, cuyas obras también recomiendo investigar. Ya pasamos a la vigente actualidad. Recordemos que la presente comunicación se basa básicamente en los prolegómanos al COVID-19. Bien, el 5 de febrero de 2020, la empresa de Corea del Sur, LG Electronics, declara en un comunicado oficial que está monitoreando de cerca la situación relacionada con el nuevo brote del coronavirus. Decide retirarse del Mobile World Congress porque desea eliminar el riesgo de exponer a cientos de empleados a viajes internacionales a medida que el virus continúa propagándose a través de las fronteras. La declaración anterior, en cierto modo, contradecía a la mencionada anteriormente de la doctora Neira, recordemos, personal de la Organización Mundial de la Salud, cuya afirmación quedaba, bajo mi punto de vista, en ridículo cuando Vodafone, Deutsche Telekom, BT, Orange, Nokia y la estadounidense AT&T, la compañía de telecomunicaciones más grande del mundo, cancelaban su asistencia al Mobile World Congress por el coronavirus. Pese a la declaración del 11 de marzo de pandemia internacional, solo 2 semanas antes, el 24 de febrero, el director de la OMS declaraba: por el momento no estamos presenciando la propagación global incontenible de este virus y no estamos presenciando enfermedades graves o la muerte a gran escala. Estamos en escenario de pandemia, según nuestras evaluaciones, aún no. Usar la palabra pandemia ahora no se ajusta a los hechos. Este virus puede ser contenido. De hecho, hay muchos países que han hecho exactamente eso. 12 días antes de esto, las multinacionales de la comunicación ya estaban afirmando, retirándose del Mobile World Congress, la gravedad de la situación. En España todo iba a ser diferente. Teníamos al director del Centro de Coordinación de Alerta y Emergencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad realizando todo tipo de declaraciones, ignorando la emergencia de salud pública de importancia internacional, bajo mi punto de vista, afirmando que era posible que algún caso afectado por coronavirus falleciera. Esto lo decía el 27 de febrero de 2020, no considerando el nivel de alerta el 1 de marzo de 2020, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional publicaba, hasta con una falta ortográfica como poner ministerio en minúsculas, el Ministerio de Sanidad mantiene el escenario de contención nivel 1, ya que por el momento nada indica que haya una transmisión comunitaria descontrolada y una entrada masiva de casos importados. Recomiendo a todas las personas que me estén escuchando que, por ejemplo, consulten cuándo fue este presente año, el fin de año, lo que sería en el Estado español la Nochevieja, chino. Miren la fecha y comprueben. Luego tenemos otro gran problema, como fueron las opiniones y la difusión de este tipo de opiniones por parte de expertos en base a los medios de comunicación. En este caso, el de más alto rango que he encontrado es el de Antoni Trilla, jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, profesor investigador del ISG Global, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Salud de la Universidad de Barcelona y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos de Barcelona. Esto declaraba este señor textualmente el 16 de febrero de 2020 a La Voz de Galicia. Mira que si se descubre que el Percebe es el huésped del coronavirus, la que sí va a liar en Galicia. Solo es una epidemia en China y aunque no se descarta que pueda haber brotes puntuales en otros países, lo que tenemos que hacer los demás es estar vigilantes y, si se produce algún caso, identificarlo y aislarlo. Nada más. Es una locura lo que está pasando y además todo el mundo se acoge a informaciones no especialmente contrastadas y aunque los especialistas las desmentimos, se organizan unas bolas espectaculares. Yo diría que hay que poner pausa y calma y leer, como quien dice, el boletín oficial del Estado.
Y ahora, como la gente cuelga estudios que no han seguido un proceso de revisión, que son una información pseudocientífica interesada, pues se genera más lío. ¿Esto qué lo dice? Un científico chino de la universidad de no sé dónde. Pues coño, ya le hemos cagado. Las revistas más prestigiosas del mundo también se han apuntado al carro de a ver quién publica primero y en 3 días mandas un artículo al New England Journal of Medicine y te lo publican. Ya más parece que hablemos de exclusivas que de ciencia. Fue la pasión de Cristo del mobile. Desde el punto de vista de salud pública, es una decisión que no tiene ninguna base, ni epidemiológica ni clínica, ni de seguimiento de las recomendaciones oficiales de la OMS. Hay muchas posibilidades de que el coronavirus no se extienda más allá de algunos focos concretos en China. Lo que desde luego no va a pasar es una epidemia de proporciones bíblicas y de gran mortalidad. Insisto en que en el peor de los casos se incorporará al grupo de virus que cada año nos toca la nariz de diciembre hasta marzo. ¿Actuación con retraso? A través de esta investigación, de este diagnóstico, hemos conocido que la primera, o por lo menos hasta el momento de esta investigación, la primera víctima mortal de coronavirus fue el 13 de febrero en Valencia. El ministro de Sanidad, sorprendentemente, el 3 de marzo, afirmaba, además de suspender algunas cuestiones médicas y deportivas, que necesitamos que los profesionales sanitarios estén en perfectas condiciones y máximamente disponibles en los próximos días y semanas. ¿Por qué? ¿Por qué decía esto el ministro de Sanidad? Pero decía aún más. Es muy importante la colaboración de toda la ciudadanía siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, sobre todo en cuanto a gestión, en cuanto a higiene personal. Puede parecer una banalidad, no lo es, créanme. Es importante seguir estas medidas. En fin. Uno de los primeros artículos que consulté y que seguramente fueron de los primeros publicados fue este que pueden ver ahí en su pantalla de la revista The Lancet, publicado el 24 de enero del 2020. Desmentía un alto número de las cuestiones expresadas por los presuntos expertos y las presuntas expertas españolas. Como discusión, cuando realizo esta presentación hay 45 querellas y denuncias en el Tribunal Supremo contra el Gobierno. Creo que cuando lean esto, este número será superior. Con la BBC podríamos coincidir en que nos encontramos en un fuego cruzado mientras acontece la mayor guerra comercial en la historia. Esto es un dato que no podemos ignorar en ningún momento. La relación entre dinero, comercio y salud es un hecho. Y es por ello que en nuestro resultado no es casual el papel preponderante de Bill Gates. Y como uno de los seres más ricos del mundo anticipaba lo que hoy sucedería, sin nombrar culpables, sin criticar la merma en recursos sanitarios estatales o la peligrosa experimentación de armas biológicas, de lo cual apenas podemos registrar tras nuestro diagnóstico solo un mínimo vídeo, sin datos con los cuales profundizar, emitido en Italia. Ardua tarea sería profundizar en el conocimiento de los servicios de inteligencia norteamericanos, pero es un hecho que las multinacionales tecnológicas de la comunicación, ya desde el 5 de febrero del 2020, se negaron a asistir a Barcelona cuando, teóricamente, ni una sola persona había fallecido en el Estado español víctima de coronavirus. ¿Queda claro quiénes poseen la información y la relevancia que ello tiene, no solo económicamente, sino en vida humana? En este sentido, es posible comprobar, en base a los resultados obtenidos, el rol que han tenido la Organización Mundial de la Salud, los y las presuntos y presuntas expertos y expertas y los medios de comunicación de masa y, por supuesto, el gobierno del Estado español. Parece obvio que Bill Gates, organizaciones de las cuales por lo general nada conocemos como la Fundación Rockefeller y los gigantes de la biogenética saben algo o mucho que el resto de la población desconoce. Los medios de comunicación de masas no informarán o no profundizarán sobre la investigación de gérmenes letales en los laboratorios del ejército. Algunos autores los consideran, precisamente a estos medios de comunicación, traficantes de la información, profesionales de la desinformación que ocultan el mundo real. No hay más que recordar lo que pasó con el 11M y cómo se le atribuyó a ETA su autoría. El nuevo contexto económico y social internacional tendrá probablemente un efecto importante sobre el acceso equitativo de las poblaciones a la salud y a los medicamentos, particularmente en los países en desarrollo. Este tipo de conclusiones supuso que el doctor Germán Velázquez, que fue director del Secretariado de la OMS para la Salud Pública, la Innovación y la Propiedad Intelectual, sufriera varias agresiones y amenazas de muerte. Nadie parece haber asumido responsabilidades por lo acontecido a nivel local, internacional,
mediático, científico, político. Encontramos un caso puntual gracias a este diagnóstico virtual que hemos realizado. Fue el caso de Mauro Ferrari, director del Consejo Europeo de Investigación. Y para finalizar esta ponencia, nos apropiamos de sus palabras emitidas en su carta de dimisión. Me ha decepcionado mucho la respuesta europea a COVID-19, por lo que se refiere a la ausencia total de coordinación de las políticas de atención médica entre los Estados miembros, la oposición recurrente a iniciativas de apoyo financiero y cohesivo, los cierres fronterizos unilaterales generalizados y la escala marginal de iniciativas científicas sinérgicas. Me temo que he visto suficiente tanto de la gobernanza de la ciencia como de las operaciones políticas en la Unión Europea. Alguna de la bibliografía que recomendaría sería precisamente una entrevista al señor Velázquez, en la cual hablaba sobre la privatización de la Organización Mundial de la Salud. Recomendaría leer el reportaje de los servicios militares de los Estados Unidos, publicado en The Nation, y recomendaría leer distintos documentos de la Organización Mundial de la Salud, el papel que ha tenido el diario más leído del Estado español, Marca, la difusión de informaciones no contrastadas sobre el coronavirus y todo tipo de artículos relacionados con quienes están al mando del poder en el mundo actual. Muchísimas gracias por su atención, deseo que la hayan disfrutado y agradezco la organización de este congreso que se ocupa de los derechos humanos, algo que tenemos que estar constantemente preparados para salvaguardar. Muchas gracias.